Bienvenidos a Análisis e Ideas Intraday de Bitcoin. Para este video quiero comentar varias cosas. Vamos a empezar con lo que fue el análisis y la ejecución de nuestra jornada operativa, una operación tipo short que culmina ganadora. Tiene bastantes cosas interesantes esta entrada, ya que no es una entrada fácil de leer, fácil de ver, pero vamos a irla comentando. Y vamos a poner algunos adicionales en este video, ciertas cosas para registrar relacionadas con el comportamiento que ha tenido el mercado estos últimos días. Igualmente comportamientos difíciles de leer y cosas que vale la pena registrar para tener en consideración por si adelante pudieran volverse a presentar. También vamos a comentar sobre el setup de UDNN, cómo es que podemos tomarlo para que este setup nos dé una tasa más alta de efectividad. Bien, vamos a empezar con el análisis. Como podemos ver, de entrada traíamos ya lo que es una tendencia bajista. Aquí se ve pues prácticamente el primer cruce de dirección bajista y a partir de ahí vemos como el precio nos ha seguido generando elementos de estructura bajista. El día de ayer Bitcoin nos hacía un movimiento de caída bastante agresivo, casi tipo vertical, y una vez que vemos este movimiento, ya para el día de hoy, previo a la jornada operativa, a las 7 de la mañana, no teníamos realmente algo muy interesante. Si se dan cuenta, simplemente nos encontrábamos atrapados dentro de este movimiento de caída fuerte, y de ese movimiento de caída fuerte lo que se podía observar aquí era simplemente la construcción de una estructura interna alcista, pero no había más, no había mucho. Vamos a ver que teníamos aquí dos movimientos alcistas, primero este y después este, agresivos bastante fuertes, y vamos a ver que también por esta parte alta hay ciertos vacíos por satisfacer. Entonces una posible idea al inicio del día era que el precio siguiera construyendo estructura interna para venir a dar niveles más altos. No obstante, a las 7 de la mañana el precio mostraba ciertas dificultades para continuar subiendo. Queríamos esperar a ver qué iba a pasar con el precio y al mismo tiempo comenzábamos a analizar buscando algunas otras perspectivas y elementos que nos permitieran definir una idea clara. Bien, para eso lo que hicimos fue bajar a 15 minutos y en 15 minutos logramos identificar una pequeña estructura probable UDNN bajista. ¿Y por qué digo probable? Porque en realidad lo que vamos a analizar ahorita es algo que tiene que ver ya con un comportamiento inmerso en la estructura interna, y esta forma de análisis prácticamente puede tener cierta subjetividad y ciertos elementos inciertos, pero vamos a ver que intentando juntar los elementos suficientes podemos respaldarnos y en un momento dado tomar decisiones sobre esto. Vamos a ver aquí en 15 minutos la primer estructura interna que podemos ver es este movimiento de impulso, retroceso, impulso. Y este movimiento se encuentra atrapado dentro de este movimiento bajista. Es decir, tenemos nuestro último movimiento alcista interno marcado aquí. Después, sin que se nos marque estructura, se nos genera un retroceso. Vamos a decir que ahora vamos a cambiar este último desplazamiento por este último desplazamiento. Y en este último desplazamiento vamos a ver que sí encontramos estructura interna. Entonces vamos a considerar que a partir de esa estructura interna se nos puede generar un UDNN inmerso en la estructura interna. Lo voy a marcar aquí
con color rojo lo que tenemos es este movimiento bajista que nos da este retroceso con impulso, retroceso y nuevamente impulso, ¿sí? Y vemos como el precio en estos movimientos rompe la tendencial que soportaba este movimiento y posteriormente termina rompiendo con cuerpo este mínimo, lo cual nos da al cierre de esta vela la posibilidad de irnos a buscar la proyección de este movimiento. Bien, hasta ahí todo era una mera especulación, repito, porque todo esto está dentro de un contexto interno. Veíamos que este movimiento pues ya se había dado, nos había hecho el rompimiento de la tendencial, el rompimiento de este mínimo, y a partir de ahí queríamos pensar que el precio podía venir a sacar valores más bajos a llegar a la proyección de este desplazamiento que está marcado aquí, el cual venimos a trasladar hacia acá. A partir de ahí nos gustaba pensar que esto se podía convertir en una acumulación de tipo canal, así como estamos viendo que está trazada. Pero para poder confirmar que este movimiento de UDA interno iba a ser correcto, necesitábamos respaldar ese movimiento en elementos adicionales. De hecho, aquí cabe mencionar que todas las UDAs en N que lleguemos a encontrar para que puedan ser válidas deben estar respaldadas ya sea en una proyección pendiente previa, es decir, que la UDA en N aparezca sobre esa proyección que está pendiente de generarse, que la UDA en N esté respaldada por volumen climático, por un volumen escalera o por un evento económico relevante, ¿no? O sea, que la UDA en N se forme con alguno de esos elementos. Bien, aquí vamos a revisar cómo sucede este movimiento de ruptura. Para ello nos vamos a apoyar de IQ Option y vamos a revisar la temporalidad de 15 minutos. Como vemos, esa vela rompe y por la parte de abajo donde tenemos el volumen nos da un pequeño volumen creciente. Como tal no parece ser un volumen muy interesante, no parece ser un volumen climático, sin embargo sí es el volumen más alto por al menos 12 periodos atrás. Entonces ahí nos daba ya un primer indicio de que esta UDNN se podría estar respaldando en volumen. Entonces a partir de aquí bajamos a 5 minutos y en 5 minutos podemos ver que este rompimiento no sucede con el respaldo de volumen escalera, el cual podemos ver marcado aquí, ¿sí? A partir de ahí pensamos que este comportamiento podía efectivamente venir a completar la proyección. Y como vemos, el precio después de este cierre nos ofrece un mejor punto de entrada y termina yendo a dar esa proyección. Como tal, no ejecutamos esta posibilidad, simplemente nos servía a nosotros para ir armando nuestro análisis y veíamos que el precio, a partir de ir a buscar esta proyección, salía con demasiada agresividad, con demasiada fuerza, reventando incluso lo que podía ser esta zona de acumulación que se había creado. Ahora, esta zona de acumulación en un momento dado también podía observarse, si así lo queríamos, como un posible triángulo. Vamos a marcar esa posibilidad también. Este lo voy a marcar con negro para que sea visible. Observen cómo el precio nos da un punto, 2 puntos, 3 puntos. En el cuarto punto rechaza intentando regresar y después viene esa ruptura. Ya entonces teníamos ahí dos también posibles escenarios de ruptura de acumulación, ya sea visto desde triángulo o visto desde este canal descendente, y podíamos a partir de ahí esperar que se nos diera la confirmación de la ruptura verdadera de esas consolidaciones.
Para ello veníamos a 30 minutos y aquí en 30 minutos podemos notar cómo después del rompimiento se nos da el proceso de pullback mediante esta vela verde, y con esta vela verde vemos varias cosas interesantes. Vemos cómo el precio regresa a la zona de acumulación y es rechazado, dejándonos esta mecha fuerte. Al mismo tiempo regresa hacia la EMA y también es rechazado desde la EMA, dejándonos esta mecha, y eso nos daba ya el indicio de que el precio podía efectivamente querer continuar a la baja. Nos hacía falta ver que el precio se llevara con cuerpo el mínimo que nos había generado el pullback. Vemos que en la vela de las 8:30 el precio termina llevándose con cuerpo el mínimo de la vela que nos había generado pullback. ¿Sí? Aquí está el mínimo y el precio se lo lleva con cuerpo. Ahora, vamos a mencionar que en esta vela de las 8:30 podíamos incluso estar asociando el evento económico relevante que teníamos. No obstante, pues este evento económico relevante tiene que ver más con el tema del petróleo. Así que, aunque para nuestro análisis ese elemento era positivo, teníamos que buscar algo adicional que nos permitiera tener confianza en poder ejecutar después del cierre de esta vela. Y nuevamente apoyándonos en IQ Option, y vamos a ver que en la construcción de todo ese movimiento teníamos desde 30 minutos un volumen escalera dado por esta vela bajista, esta siguiente vela bajista y esta siguiente vela bajista. Vemos cómo ese movimiento nos daba un volumen escalera. A partir de ahí podíamos respaldarnos en ese volumen escalera para considerar que nuestra operación podía estar soportada en algo y ejecutar. Nosotros pudimos haber ejecutado directamente al cierre de esta vela, o tal y como hicimos, yendo a buscar en una temporalidad inferior otra manera de ingresar. Bajábamos nosotros a 5 minutos y en 5 minutos nos dábamos cuenta que aquí teníamos un desplazamiento único bajista bastante interesante, y que se nos estaba dando la formación de un probable escenario de continuación. Vemos que aquí, una vez que cerraba esta velita roja de aquí, teníamos ya el último mínimo válido, y posteriormente, cuando veíamos a esta vela bajar y cercano a su cierre, veíamos que ya teníamos aquí el probable último máximo válido. Ya con eso nosotros podíamos trasladar este desplazamiento hacia acá para intentar determinar hasta dónde podría ser que el precio fuera a llegar. Veíamos que el precio tenía una proyección bastante amplia. Asimismo observábamos que por la parte de la DX teníamos a la línea D por arriba del S, y con esos elementos podíamos, a partir del cierre de esta vela, calcular y ejecutar una posición short, considerando el máximo de esta vela como punto stop loss, para a partir de ahí calcular el 1 a 1 ideal y el 1 a 1 real. Vemos que nuestro TP real se encontraba por arriba de la proyección, y que de alguna manera eso podía darnos la posibilidad de llegar a TP. Ahora, hay que poner atención en un detalle. Ese detalle es que estábamos muy cercanos de la tendencial que nos marcaba este canal de 30 minutos. A partir de ahí nos convenía no buscar el total de la proyección de todo este movimiento bajista, sino simplemente arriesgarnos a buscar el 1 a 1, ya que el precio podía intentar hacer un rompimiento falso de esta tendencial y después de ahí darse la vuelta. Así que aunque estábamos nosotros proyectados hasta acá abajo y estábamos respaldados en volumen, había que ser cautelosos. Vemos que al final pues el precio sí termina reventando por completo, e incluso pues bueno, va más abajo de la proyección, ¿no?
Para nuestra entrada vemos como al cierre de esta vela, en un movimiento bastante limpio, Bitcoin llegaba a TP, es decir, fue una operación que prácticamente en cuestión de 20 minutos se completó. Ahí está lo que es el análisis de la ejecución que tomamos el día de hoy. Un análisis algo complicado, pero al final se pudo ejecutar. Vimos la información y nos dio TP. Bien, ahora vamos también a platicar, como ya decía, ciertos comportamientos que ha tenido el mercado durante estos días, y simplemente para que queden ahí mencionados y en un momento dado los podamos venir a recordar si es necesario. Primer comentario es sobre una acumulación, manipulación y distribución con su distribución en compresión. Es algo que se ve un poco diferente al proceso normal. Aquí está y por eso lo vamos a mencionar. Vemos cómo acá arriba tenemos lo que es un proceso de acumulación. Vemos todo este movimiento acumulativo. Vemos cómo aquí el precio nos hace la manipulación y después de la manipulación el precio comienza a distribuir. Pero toda esa distribución es en un movimiento de compresión. La verdad es que fue un movimiento con mucho impulso retroceso que le tomó bastante tiempo y bastantes movimientos al precio para conseguir distribuir. Vamos a ver que tenemos este desplazamiento, el cual hay que proyectar a partir de la ruptura, que viene siendo esto de acá, ¿sí? El cual justamente sucede con esta vela, y siendo esa vela vemos como toda la proyección se alcanza, pero se alcanza con movimientos, repito, de compresión. Bien, otra cosa importante que se estuvo dando y que vale la pena comentar es la detección de este escenario, y es que nos vamos a dar cuenta que la acumulación no era tan directa de entender mientras se estaba formando o mientras queríamos definir cómo es que el precio estaba dando sus movimientos. Y es que inicialmente nosotros podíamos también estar apreciando que la acumulación podía estar siendo probablemente de este tipo, y pues a partir de ahí tener un análisis inadecuado. Pero vamos a ver que en este caso quien nos da la pista para poder hacer el trazo correcto es la transferencia de liquidez. Una vez que vemos la transferencia de liquidez, tomamos o consideramos estos dos mínimos y trazamos la tendencial para poder trasladar entonces esa tendencial a la parte alta y hacerla coincidente aquí con los cierres y aperturas de las velas para que todavía quedara la forma válida. Vemos cómo entonces, una vez que se nos da la transferencia de liquidez y el precio regresa por debajo de la EMA, podíamos estar pensando que teníamos aquí ya lo que era la manipulación. Para reforzar esa idea, veíamos que aquí abajo podíamos considerar esto como el liquidez objetivo y más abajo esto como un mínimo de distribución. De esa manera vemos cómo la transferencia de liquidez nos ayuda a interpretar correctamente lo que el precio estaba haciendo. Bien, esto simplemente para que quede ahí comentado que ante escenarios de acumulación vamos a poner atención a lo que son las transferencias de liquidez, porque en un momento dado nos pueden estar dando una perspectiva interesante de cómo entender lo que está haciendo el precio. Ok, ahí queda esa parte y vamos ahora a pasar a otro comportamiento importante que se estuvo viendo estos días, y fue el indicio de acumulación derivado de múltiples tomas de liquidez a distribución objetivo. Vamos a ver que
todo este comportamiento acumulativo en canal se desprende de dos tomas de liquidez a distribución objetivo. La primera, nosotros ya habíamos visto que teníamos todo este setup AMD en donde teníamos la parte de manipulación y después de que la media rompe, la probable distribución hacia este mínimo. Bien, entonces una vez que el precio llega a ese mínimo, vemos cómo le saca la liquidez y posteriormente con esta vela nos estaría haciendo la confirmación de la toma de liquidez al objetivo de distribución en forma directa. Ahora, con este movimiento se nos crea en paralelo una concatenación de transferencia de liquidez bajista con cruce de dirección alcista, lo cual es un escenario alcista con el cual podríamos proyectar al precio a buscar el siguiente máximo. El siguiente máximo más inmenso que tenemos aquí en esta vela. Y aunque está difícil de ver o de leer, nosotros tenemos aquí que el movimiento viene siendo de impulso, de retroceso y nuevamente impulso. Simplemente leyendo en la parte alta, en donde tenemos el OHLC, vamos a ver que en el high tenemos el valor de 64.004.49. Si voy a la vela de atrás, tengo el valor de 64.003.99. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo podía saber que este de aquí era mi siguiente máximo inmediato. Vemos cómo después de este movimiento de cruce de dirección alcista, el precio va y saca ese máximo, pero inmediatamente nos muestra un rechazo. Una vez que nos da ese rechazo, el precio termina cerrando por debajo de este mínimo, dándonos a entender que este máximo era el máximo de distribución objetivo. Y entonces el precio a este cierre nos estaría confirmando la toma de liquidez a distribución objetivo de tipo directa. Ya con esos dos sucesos, esas dos tomas de liquidez a distribución objetivo, nosotros tenemos el indicio de acumulación. Como podemos ver, justamente es lo que pasa, se termina el precio metiendo en una acumulación tipo canal bajista. No conformes con eso, vamos a ver cómo posteriormente el precio más adelante viene a considerar este mínimo como mínimo de distribución y a este mínimo le vuelve a hacer una toma de liquidez a distribución objetivo directa. Una vez más, el precio sube y vemos cómo vuelve a darnos otra toma de liquidez a distribución objetivo por envolvencia. En este caso, el precio lo que está haciendo es hacer la envolvencia de la última vela alcista que se acerca a la media y por esa razón nos está dando la toma de liquidez a distribución objetivo considerando la media como nuestro objetivo. Y pues ya después de esos 4 comportamientos, lo que sucede como tal es totalmente esta acumulación. ¿De acuerdo? Pues bien, ahí queda ese otro elemento para considerar, cómo es que el precio puede generarnos canales de acumulación derivados de múltiples tomas de liquidez a distribuciones objetivo. Y finalmente, como ya habíamos dicho con relación a la UDNN, vamos a ver que aquí teníamos un último desplazamiento bajista único. Vemos después cómo el precio comienza a generarnos cierta estructura interna y vemos cómo el precio nos terminaba rompiendo la tendencial que soportaba ese retroceso interno. Y al mismo tiempo vemos que también nos daba el cruce de dirección bajista, se nos daba el movimiento aquí, la ruptura aquí. Esta UDNN aparece o está montada sobre la proyección de un escenario anterior, que es la ruptura de este canal. Vemos como el precio aquí rompe el canal
y daba el movimiento prácticamente hasta aquí abajo, poco antes de completar su proyección. Ahí nos genera esa UDA en N y pues se da la ruptura. Entonces vamos a ver que la UDA en N en este caso estaba respaldada sobre la proyección de la ruptura de este canal bajista, con lo cual vemos como el precio termina después del cierre de esta vela desprendiéndose súper agresivamente, dándonos la proyección del rompimiento del canal, la proyección de la UDNN e incluso pues todavía una caída bastante agresiva. De acuerdo, pues ahí están todos los elementos mencionados. Fue un video bastante largo, pero pues un video con mucha información de valor, bastante interesante, más que nada por el hecho de que el mercado ha estado dando comportamientos muy complejos y pues al final necesitamos ir amarrando toda la información que tenemos disponible para poder continuar trabajando y continuar aprovechando las oportunidades que se nos vayan presentando. Nos estamos encontrando en otra ocasión. Hasta luego.